El sol aún no había vencido la espesa neblina que cubría las calles empedradas de la Ciudad de México. El silencio de la madrugada se rompía únicamente por el sonido metálico de una silla de ruedas vieja y oxidada, empujada con prisa. Patricia caminaba con el rostro endurecido, los ojos fijos en el asfalto mojado, ignorando el temblor constante que provenía del cuerpo frágil sentado frente a ella. Doña Rosa, envuelta en un chal gastado, apretaba las manos contra el pecho, sintiendo el aire helado invadir sus pulmones cansados, sin saber que aquel sería el último trayecto en familia. Al detenerse frente a un contenedor de basura desbordado de escombros y restos de reformas, el tiempo pareció congelarse. Sin ninguna vacilación ni señal de remordimiento, Patricia sujetó los brazos debilitados de su madre y la movió con brutalidad hacia el centro de las bolsas plásticas grises. El lugar de los viejos es la basura, susurró, con una voz cargada de un desprecio que cortaba más que el frío de la mañana. La silla de ruedas fue abandonada en la acera como un esqueleto metálico, mientras la hija se alejaba a grandes pasos, dejando atrás décadas de amor transformadas en descarte. Doña Rosa intentó llamar, pero su voz no era más que un soplo ahogado por el pavor y la incredulidad absoluta. Estaba rodeada de desechos, sintiendo el olor acre de la descomposición urbana, mientras su espalda era herida por los bordes de maderas descartadas. El impacto inicial dio paso a un dolor profundo, una puñalada en el alma que ningún medicamento podría curar. Como una madre que dedicó cada latido de su corazón a proteger a esa niña, terminaba sus días allí tratada como algo sin valor. La humillación pesaba más que las vigas de concreto a su alrededor. Aprovecho este momento de impacto para preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esta historia tan impactante? Si crees que el respeto a los adultos mayores es sagrado, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta injusticia. El abandono era absoluto en aquella calle desierta, donde solo las ratas parecían notar la presencia de aquella anciana. Doña Rosa cerró los ojos, con las lágrimas deslizándose por los surcos profundos de su piel envejecida, rezando para que el final llegara pronto. No quería que nadie la viera en ese estado deplorable, expuesta como un secreto sucio que su propia hija decidió tirar a la basura. La ciudad comenzaba a despertar a lo lejos, con el sonido de motores y bocinas, pero para la vieja costurera, el mundo ya había terminado. Cada minuto que pasaba en aquel contenedor era una sentencia de muerte para su dignidad, una exposición pública de su total invisibilidad social. La gente pronto pasaría por allí, vería los restos de construcción y tal vez ni notaría el cabello blanco entre las lonas sucias. La crueldad de Patricia no fue solo física, fue un intento de borrar la existencia de quien le dio la vida. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser ignorado por quien más amas? Años antes de convertirse en una carga a los ojos de su hija, Doña Rosa era la fuerza invisible que mantenía un techo sobre sus cabezas. Sus manos, hoy temblorosas y manchadas por el tiempo, pasaban noches enteras guiando agujas sobre telas pesadas bajo la luz débil de una lámpara colgante. Cada puntada dada en aquella vieja máquina de coser era una inversión en el futuro de Patricia, garantizando que la niña tuviera cuadernos nuevos y zapatos que no estuvieran rotos. Trabajaba hasta que sus dedos sangraban, sonriendo a través del cansancio, solo para ver a su hija prosperar en un mundo que siempre les fue cruel. Doña Rosa no conocía feriados ni descanso, pues su única ambición era que Patricia nunca probara el sabor amargo del hambre que ella misma había conocido. Cuando la comida era escasa, la costurera inventaba que ya había cenado en casa de una vecina, solo para que su hija pudiera repetir el plato de frijoles y arroz. Guardaba cada moneda ganada con esfuerzo en una vasija de barro, renunciando a cualquier lujo o vanidad personal, viviendo con el mismo vestido durante años. Para Rosa, el éxito de su hija sería su mayor obra maestra, la tela más noble que jamás podría coser. El sacrificio era constante y silencioso, manifestándose en cada mañana en la que despertaba antes del amanecer para preparar el café y lavar la ropa en el lavadero de piedra.
Doña Rosa nunca se quejó de los dolores de espalda ni de la vista que comenzaba a fallar por el esfuerzo repetitivo de enfocar hilos finos en la penumbra. Creía firmemente que el amor de una madre era un escudo capaz de proteger a Patricia de todas las injusticias de la vida urbana. En aquella época, el hogar se llenaba con el sonido de la radio y el aroma de tortillas frescas, un refugio de dignidad y afecto genuino. Incluso cuando las deudas llamaban a la puerta, Rosa mantenía la postura erguida, negociando con acreedores y aceptando trabajos extra de limpieza para complementar los ingresos de la costura. Nunca permitió que Patricia viera sus lágrimas de desesperación, ocultando las preocupaciones detrás de un abrazo cálido y palabras de aliento. La educación de su hija era su prioridad absoluta, el pasaporte que sacaría al linaje de los Martínez de aquella pobreza asfixiante. Sembró semillas de oportunidad con su propio sudor, creyendo que cosecharía gratitud y cuidado cuando el invierno de su propia vida finalmente llegara al jardín. En su juventud, Doña Rosa era respetada en todo el barrio por su integridad y por la forma dedicada en que cuidaba de todos a su alrededor. Era la primera en ayudar a una vecina enferma o en compartir lo poco que tenía con quien tenía aún menos. Su identidad estaba íntimamente ligada al acto de proveer y proteger, siendo el pilar emocional de un hogar que, aunque sencillo, rebosaba respeto. Patricia creció presenciando esa entrega total, recibiendo lo mejor que su madre podía ofrecer, sin imaginar jamás que aquella misma mujer un día sería descartada como un objeto sin utilidad. La costurera guardaba con cariño las fotos de la graduación de su hija, enmarcando el diploma como si fuera un tesoro sagrado conquistado en una guerra personal. Sentía un orgullo inmenso al ver a Patricia convertirse en una mujer instruida, creyendo que su deber como madre se había cumplido con honor. Rosa no percibía que, mientras ella envejecía y su movilidad disminuía, el corazón de su hija se endurecía a la misma velocidad. El pasado de entrega estaba siendo enterrado bajo capas de arrogancia y frustración, transformando recuerdos de amor en motivos de vergüenza para la heredera ingrata. Doña Rosa creía que el hogar que construyó con tanto esfuerzo sería su puerto seguro hasta el último suspiro, un lugar de reverencia y paz. Jamás podría prever que las paredes que ayudó a levantar algún día se convertirían en su prisión y que su dedicación sería olvidada con tanta facilidad. El contraste entre la madre que lo dio todo y la hija que todo desprecia es una herida abierta en esta narrativa. ¿Crees que existe algún motivo en el mundo que justifique olvidar a quien se sacrificó por nosotros? Ese pasado de luz hace que la oscuridad de aquella cazamba de basura sea aún más profunda y dolorosa. Dime, ¿alguna vez has conocido a alguien que dio todo por su familia y terminó siendo olvidado? El aislamiento de Doña Rosa no comenzó en aquella cazamba fría, sino dentro de las paredes de su propia casa, donde el silencio se convirtió en su única compañía. Patricia empezó a ignorar la presencia de su madre, tratando sus pedidos de ayuda como ruidos molestos que interrumpían su rutina frustrada. Las comidas, antes momentos de convivencia, se transformaron en bandejas dejadas a toda prisa sobre una mesa polvorienta, muchas veces con comida fría o insuficiente. Los amigos de la costurera dejaron de visitarla, ahuyentados por la mirada hostil de Patricia, que se encargaba de dejar claro que las visitas no eran bienvenidas en aquel ambiente cargado de amargura y resentimiento. Poco a poco, el mundo de Doña Rosa se redujo hasta el límite de su habitación oscura, donde pasaba horas observando las sombras danzar en el techo descascarado. El televisor, que antes le traía noticias del mundo, fue apagado para ahorrar energía, sumergiéndola en un vacío ensordecedor.
Extrañaba el sonido de las voces humanas, la risa de los vecinos e incluso el ruido del tráfico, que ahora parecía pertenecer a otro planeta. La soledad era una niebla densa que asfixiaba sus pensamientos, haciéndola preguntarse si aún estaba viva o si ya se había convertido en un fantasma errante. Incluso los familiares más lejanos dejaron de llamar, convencidos por las mentiras de Patricia, quien difundía que su madre estaba senil y prefería el aislamiento total. Rosa oía los susurros detrás de la puerta, pero su voz débil no tenía fuerzas para desmentir las calumnias que destruían su reputación. Se sentía como un mueble viejo, acumulando polvo en un rincón olvidado de la sala, mientras la vida afuera seguía vibrante y cruelmente indiferente. El abandono social es una muerte lenta que precede al final físico, arrebatándole al ser humano su dignidad y su derecho a pertenecer a un grupo. El silencio solo se rompía por discusiones unilaterales, en las que Patricia descargaba sus frustraciones financieras sobre los hombros encorvados de la anciana, culpándola de cada fracaso personal. Doña Rosa aceptaba las ofensas con la cabeza baja, absorbiendo el veneno de las palabras como si lo mereciera, sintiendo el peso de la culpa por su propia longevidad. Pedía perdón por existir, por necesitar medicamentos y por ocupar un espacio que su hija deseaba ver vacío. Era una tortura psicológica refinada, donde el afecto era sustituido por una negligencia calculada destinada a quebrar lo que quedaba del espíritu de aquella mujer guerrera. Las fotos antiguas, que narraban la historia de una vida de trabajo y fe, comenzaron a desaparecer de los estantes, arrojadas a la basura por la hija que quería borrar el pasado. Rosa veía su identidad desintegrarse día tras día, perdiendo los referentes visuales que le recordaban quién había sido antes de la fragilidad. Cada objeto descartado era un pedazo de su alma que se perdía, dejándola cada vez más transparente e irrelevante en el escenario de su propia existencia. Lloraba a escondidas bajo las sábanas gastadas, ahogando los sollozos para no irritar a la carcelera en la que su propia hija se había convertido. Nadie notaba la desaparición gradual de la vieja costurera de las ventanas del barrio, pues la prisa de la vida moderna rara vez permite mirar al costado. El abandono es un crimen que ocurre a plena luz del día, oculto bajo la fachada de hogares aparentemente normales, donde la falta de respeto es la norma. Rosa sentía que se hundía en un océano de olvido, donde ni siquiera sus oraciones parecían encontrar un camino hacia el cielo. Se preguntaba si Dios también se había olvidado de su sierva más fiel, o si el dolor era apenas la prueba final de su resistencia. Los días se fusionaban en una masa gris de tedio y dolor físico, agravado por la falta de medicamentos que Patricia se negaba a comprar. La salud de Rosa se deterioraba a la misma velocidad que su esperanza, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo hercúleo de superación. Se sentía una extranjera en su propia casa, una carga pesada que todos deseaban retirar para que la vida pudiera fluir sin obstáculos. El aislamiento social completo estaba a punto de alcanzar su punto máximo, preparando el terreno para el acto final de traición que ocurriría aquella mañana helada en la acera de la Ciudad de México. La soledad es capaz de matar más rápido que cualquier enfermedad, pues arrebata las ganas de luchar y el motivo para despertar al día siguiente. Rosa estaba lista para rendirse, convencida de que su ciclo había terminado de forma trágica e inmerecida entre paredes frías. ¿Qué harías si vieras a un adulto mayor siendo abandonado por su propia familia en tu edificio o en tu calle? La indiferencia es el combustible que alimenta a monstruos como Patricia, permitiendo que la crueldad florezca en el silencio del abandono. El aislamiento era total, pero el destino aún guardaba una última sorpresa. En lo más profundo de aquel contenedor de basura, algo cambió en el espíritu de Doña Rosa mientras el día comenzaba a clarear.
El dolor agudo en la espalda, causado por el impacto contra los escombros, fue repentinamente superado por una chispa de indignación que no sentía desde hacía años. Ella no era un resto de obra ni un saco de harapos. Era la mujer que levantó a esa familia con su propia sangre. En lugar de entregarse a la desesperación final, Rosa empezó a ordenar sus pensamientos, negándose a aceptar que su historia terminara de una forma tan sórdida e injusta. El plan de retorno comenzó con un acto de resistencia física. Necesitaba ser vista antes de que llegara el camión de la basura. Rosa usó sus manos curtidas para tantear a su alrededor, buscando algo que pudiera emitir sonido o reflejar la luz del sol. Encontró un trozo de metal retorcido y comenzó a golpearlo rítmicamente contra el costado del contenedor, creando un eco metálico que atravesaba el ruido del tráfico. Era un llamado de auxilio, pero también un grito de existencia. Cada golpe era una protesta contra la invisibilidad, una señal de que el corazón de los Martínez aún latía con fuerza. Mientras luchaba por ser escuchada, Rosa repasó mentalmente cada detalle de la traición de Patricia, no con odio, sino con la claridad de quien necesita justicia. Sabía que su supervivencia dependía de la suerte, pero su honor dependía de su valentía para decir la verdad. La reconstrucción emocional fue lenta. Tuvo que perdonarse a sí misma por haber sido tan complaciente con los abusos de su hija. La culpa que antes la aplastaba dio paso a una determinación gélida. Probaría al mundo que la vejez no es sinónimo de descarte, sino de una sabiduría que la maldad jamás podría alcanzar. Luis Hernández, el trabajador de limpieza que recorría esa ruta desde hacía 10 años, se extrañó al escuchar el sonido metálico proveniente del contenedor de escombros. Estaba acostumbrado al ruido de ratas o perros hambrientos, pero aquel ritmo era humano, deliberado y desesperado. Al acercarse, no encontró solo a una anciana herida, sino a una mujer cuya mirada cargaba una dignidad inquebrantable pese a la situación deplorable. Luis sintió un nudo en la garganta. La imagen de su propia abuela le vino a la mente, despertando un sentido del deber que iba mucho más allá de su rutina diaria de trabajo. Con manos cuidadosas y temblorosas de indignación, el trabajador ayudó a Rosa a acomodarse mejor, mientras ella, con una voz ronca pero firme, comenzó a relatar lo sucedido. Luis comprendió de inmediato que aquello no era un accidente, sino un crimen atroz de abandono de una persona vulnerable. Tomó su teléfono móvil, no para entretenimiento, sino para registrar el testimonio vivo de aquella injusticia antes de que llegara la ayuda. Van a saber lo que ella hizo, doña Rosa, le prometió, mientras el video capturaba las lágrimas y las palabras punzantes de aquella madre traicionada por su propia sangre. El plan de retorno adquiría ahora un rostro tecnológico e imparable, atravesando las fronteras físicas de aquel barrio popular de la Ciudad de México. Luis compartió las imágenes en un grupo de trabajadores y vecinos, describiendo la crueldad que había presenciado bajo la luz del amanecer. En cuestión de minutos, la historia de doña Rosa comenzó a propagarse como un incendio en pasto seco, despertando la furia colectiva contra la negligencia. El silencio que Patricia había usado como arma estaba siendo destruido por una red de solidaridad invisible que Rosa jamás imaginó que pudiera existir. Mientras esperaban a la ambulancia, la anciana le indicó a Luis dónde encontrar las pruebas de su vida dedicada al trabajo y los documentos que Patricia había intentado ocultar. Sabía que necesitaría algo más que palabras para enfrentarse a la furia de su hija y a la burocracia del sistema. Su mente funcionaba con la precisión de su antigua máquina de coser, hilvanando los hechos para que la verdad no tuviera fisuras. Rosa estaba transformando su humillación en una estrategia de supervivencia, demostrando que una costurera experimentada
sabe exactamente dónde dar la puntada para que la tela no se deshilache. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero para Rosa ese sonido no era de derrota, sino de una nueva oportunidad de vida. Permitió que Luis tomara su mano, sintiendo el calor humano que le había sido negado durante tanto tiempo dentro de su propia casa. La reconstrucción de su dignidad apenas comenzaba, sostenida por la valentía de un desconocido y por su propia voluntad de no ser olvidada. Miró al cielo, agradeciendo cada latido del corazón, lista para el enfrentamiento que cambiaría para siempre el destino de la familia Martínez y de todos a su alrededor. ¿Puedes imaginar la fuerza necesaria para no rendirse cuando el mundo te arroja a la basura? El apoyo de Luis fue el combustible que Rosa necesitaba para transformar su dolor en una herramienta de justicia. Ahora la verdad circulaba libremente y el anonimato de Patricia tenía los segundos contados. ¿Qué harías si encontraras a alguien en esa situación durante tu trabajo? Acompaña ahora el momento en que la máscara de la villana caerá ante toda la ciudad, en un ajuste de cuentas que nadie podrá olvidar ni ignorar. El día del ajuste de cuentas llegó con el sol en lo alto, iluminando la fachada de la casa que antes había sido un refugio de silencio y miedo. Patricia salía para el trabajo, exhibiendo su indiferencia habitual cuando fue rodeada por patrullas de la policía y una multitud de vecinos indignados. Luis Hernández estaba allí, sosteniendo el teléfono móvil que contenía la prueba irrefutable de la crueldad cometida durante la madrugada. El video ya había sido visto por miles de personas y el barrio, antes apático, ahora exigía respuestas inmediatas. La expresión de Patricia pasó de la arrogancia a un pavor helado al darse cuenta de que su secreto sucio había quedado al descubierto. Las autoridades confrontaron a la mujer con las imágenes de doña Rosa siendo rescatada del contenedor, herida y temblorosa, pero con la mirada fija en la cámara. Patricia intentó balbucear una excusa, alegando que su madre estaba confundida y había salido sola de casa durante la noche. Sin embargo, el testimonio firme de Luis y las marcas de agresión en el cuerpo de la anciana contaban una historia muy distinta. El clamor popular crecía a cada segundo, con voces que gritaban justicia y respeto por la dignidad de quien tanto había trabajado. La máscara de hija dedicada que intentaba sostener se derrumbó ante todos. En el momento de mayor tensión, una ambulancia se detuvo frente al portón y doña Rosa fue ayudada a bajar, ahora bajo el cuidado de enfermeros atentos. Ya no parecía la sombra temblorosa de días atrás. Había una fuerza renovada en su rostro cansado. Al mirar a Patricia, el silencio cayó sobre la calle como un manto pesado. Rosa no gritó ni utilizó palabras de odio, pero su sola presencia era la mayor condena que la hija podía recibir. El enfrentamiento final no necesitaba violencia física, pues la verdad era un arma mucho más poderosa y cortante. Yo te di la vida, Patricia, y tú me diste la basura, dijo Rosa con una voz que resonó por toda la cuadra. Aquellas palabras sencillas cargaban el peso de décadas de sacrificio y el dolor de la traición más profunda que un ser humano puede sufrir. Patricia bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la madre que había intentado borrar de la existencia. La multitud observaba en estado de shock, comprendiendo que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la absoluta ausencia de carácter y gratitud. El veredicto social ya estaba dictado y la justicia legal apenas comenzaba. Los policías registraron la vivienda y encontraron en la basura doméstica los documentos y las fotografías que Patricia había intentado destruir para borrar la identidad de su madre. Cada objeto recuperado era un clavo más en el ataúd de la mentira construida por la antagonista durante meses de aislamiento. Luis
entregó a las autoridades el registro completo de aquella mañana, asegurando que ningún detalle de la negligencia quedara fuera del proceso. La estrategia de reconstrucción silenciosa de Rosa culminaba en una exposición pública que ningún abogado podría revertir. La verdad, antes enterrada bajo escombros, ahora brillaba bajo la luz implacable del mediodía mexicano. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando los vecinos, movidos por el arrepentimiento de su propia omisión pasada, comenzaron a aplaudir la valentía de la costurera. Comprendieron que doña Rosa no era solo una víctima, sino un símbolo de la resistencia de los adultos mayores invisibles. Patricia fue esposada y conducida a la patrulla entre abucheos, mientras la realidad de sus actos finalmente la golpeaba con la fuerza de un martillo. La justicia no solo estaba castigando un delito, estaba restaurando el valor sagrado de la maternidad en aquella comunidad. El mal que se ocultaba en la rutina había sido finalmente arrancado de su guarida oscura. Doña Rosa vio alejarse el coche de policía, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza por la hija que ella misma había criado con tanto amor. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero la humillación pública había terminado y su honor estaba siendo restaurado. El apoyo de Luis, un hombre sencillo que se negó a ser indiferente, demostró que la humanidad aún respira en corazones inesperados. La ciudad, que antes parecía fría y hostil, ahora se unía en torno a una mujer que se negó a morir en silencio. ¿Crees que la justicia siempre es capaz de sanar las heridas dejadas por quienes amamos? ¿Qué sientes al ver a una hija recibir lo que sembró tras tanta maldad? La historia de Rosa nos enseña que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra una rendija para brillar. El enfrentamiento final selló el destino de Patricia, pero ¿qué pasaría con Rosa a partir de ahora? Acompaña los párrafos finales para ver cómo una vida de dolor puede transformarse en un nuevo comienzo lleno de dignidad y luz. Cada detalle de esta revelación sirvió para demostrar que nadie es descartable, independientemente de la edad o de la salud. El barrio nunca volvería a ser el mismo después de aquel día. Rosa estaba libre, pero el mayor desafío sería reconstruir lo que quedaba de su corazón herido. La justicia se había hecho, pero el alma necesitaba paz para seguir adelante. La restauración del honor de doña Rosa comenzó en el momento en que cruzó el umbral del nuevo albergue, un lugar donde el sol entraba por las ventanas y el aroma del café recién hecho sustituía al moho del abandono. Allí no era una carga, sino una invitada de honor recibida por profesionales que veían en sus manos curtidas la historia de una guerrera. Por primera vez en años tuvo una cama con sábanas limpias y la certeza de que sus medicamentos llegarían a la hora correcta. La dignidad que Patricia intentó arrojar a un contenedor fue devuelta con creces en forma de afecto. Los vecinos que antes guardaban silencio ahora enviaban flores y mensajes de apoyo, transformando el arrepentimiento colectivo en una red de protección para la anciana. Doña Rosa recuperó sus fotografías antiguas y su diploma de costurera, reafirmando su identidad ante un mundo que casi la había olvidado. Volvió a sonreír al conversar con otras personas de su edad, compartiendo historias de superación que inspiraban a todos a su alrededor. La soledad fue reemplazada por una convivencia rica y cálida, demostrando que la vida puede florecer de nuevo incluso después del invierno más riguroso y cruel que una madre podría enfrentar. Luis Hernández se convirtió en un amigo frecuente, visitando a Rosa en sus días libres para tomar un té y escuchar sus sabios consejos. El trabajador de limpieza, que fue el catalizador del cambio, sentía que su propia vida había adquirido un nuevo propósito al salvar a aquella mujer de la oscuridad. Solía decir que Rosa le enseñó más sobre el valor que cualquier libro, y la relación entre ambos se transformó en un símbolo de que la familia no siempre es de sangre.
La gratitud de Rosa hacia Luis era inmensa, viéndolo como el hijo que su corazón siempre había deseado tener en términos de carácter. Patricia, por su parte, enfrentaba el aislamiento que intentó imponerle a su madre, pero ahora bajo el peso de la ley y del implacable juicio social. Sin el apoyo de nadie y con su reputación destruida, comprendió, demasiado tarde, que la verdadera basura era el odio que llevaba en el pecho. La justicia legal siguió su curso, pero la condena más pesada fue el silencio de una madre que finalmente eligió amarse a sí misma más que perdonar lo imperdonable. El ciclo de abuso se rompió, dejando una amarga lección sobre las consecuencias de deshonrar a quien nos dio la vida. La catarsis emocional final ocurrió cuando doña Rosa volvió a coser, no por necesidad económica, sino por el puro placer de crear algo bello con sus manos. Confeccionó pequeñas piezas para niños necesitados de la región, transformando su talento en una herramienta de caridad y renovación espiritual. La vieja máquina de coser, rescatada de su antigua casa, emitía ahora un sonido alegre que simbolizaba el latido de un corazón restaurado. Rosa comprendió que su utilidad en el mundo iba mucho más allá de servir a una hija ingrata. Era una fuente de luz para muchos. Esta historia concluye con doña Rosa sentada en un banco de jardín, observando el atardecer sobre la Ciudad de México con el corazón en paz. Demostró que la vejez es un lugar de honor y que nadie tiene el poder de descartarnos si mantenemos nuestra esencia intacta. El respeto fue restaurado y la verdad prevaleció, dejando un rastro de esperanza para todos los adultos mayores que aún sufren en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas recuerden honrar a sus padres mientras aún hay tiempo. ¿Qué aprendiste hoy de doña Rosa?